Y desde luego, pues algunas propuestas que nos parece que podrían enriquecer mucho el plan de desarrollo para Bogotá. Lo primero es que tenemos que hacer un reconocimiento al gobierno distrital en términos de que dentro de los presupuestos de 109 billones de pesos para todo el plan de desarrollo, los principales presupuestos, 2 de ellos estén dirigidos al sector salud y al sector educativo. Nos parece muy importante en materia de la destinación de recursos el peso que tiene la política social en estos dos sectores. También tenemos aquí movilidad, pero queremos resaltar esto. Queremos resaltar además que para el sector salud, respecto al plan inicial de febrero, enero, el borrador que se conocía respecto al otro, hubo un aumento de presupuesto que calculamos en 3 billones de pesos, 2 billones que de acuerdo a lo que observamos estarían dirigidos a atención primaria en salud. Esto connota una voluntad del gobierno distrital por apuntar a estas políticas de salud después del coronavirus. En cuanto a las metas y el programa de salud, uno observa como 2 elementos centrales, digamos que son como los más importantes. Uno es el fortalecimiento de la atención primaria en salud, es decir, los equipos básicos de atención que van a ir a los territorios, ¿cierto? Eso es muy importante y hay que reconocer que eso es un avance. Bogotá había tenido esos programas en administraciones anteriores y es importante recoger porque esta es la base de la salud pública en el mundo y máxime en un contexto de pandemia y coronavirus. Lo segundo que observamos es el tema, un mojón fuerte, el tema de la infraestructura hospitalaria. Ahí vamos a señalar algunas preocupaciones, pero primero me voy a centrar en el tema de atención primaria en salud, que evidentemente apunta a resolver. Me parece que el doctor Alejandro Gómez hizo un excelente diagnóstico de la problemática de salud de Bogotá, pero yo veo aquí varios asuntos. Hablamos de atención primaria en salud en el marco de la determinación social o los determinantes sociales de la salud. Ese, digamos, parece ser un eje conceptual y de política pública muy claro. Sin embargo, cuando miran las metas y los programas, hay una concepción de que el problema de la atención primaria en salud es un problema de estilos de vida saludable. Es decir, el problema de la salud sexual y reproductiva y del embarazo adolescente es un problema de estilos de vida saludable, de que la persona se le hagan unas campañas, inclusive ahí se plantea en algún momento unas campañas educativas para que entienda, y yo creo, y el concepto de determinantes sociales de salud va mucho más allá, como lo explica el secretario en su diagnóstico. Es decir, el embarazo adolescente, el embarazo temprano, tiene determinantes sociales mucho más profundos, como la línea de pobreza, determinantes sociales mucho más profundos, como el acceso a la educación superior, las oportunidades. Entonces me parece que esto tiene que ser incorporada, porque si no nos quedamos haciendo programas que en el Ministerio de Salud ya ha implementado programas, por ejemplo, de salud sexual y reproductiva, en los términos de los estilos de vida saludable, las campañas, y esto no ha tenido mayor repercusión en la disminución de los indicadores de salud sexual y reproductiva, pero asimismo en la salud mental. Entonces me parece que ahí hay que hacer una claridad desde el punto de vista conceptual. Lo segundo sobre este programa de atención primaria en salud, que insistimos es muy importante que se recoja. El problema que tiene ese programa es la resolutividad. ¿Qué es la resolutividad? Cuando tú llevas equipos médicos, de enfermeras a los barrios, tú vas a inducir una demanda a los servicios de salud. Es decir, vas a detectar personas enfermas, vas a detectar niños con desnutrición que van a requerir servicios hospitalarios. Y ahí es cuando entran las EPS a decir si los atienden o no los atienden vía autorización. El problema que han tenido esos programas es que ahí es donde está la barrera de acceso. Hacemos muy bien el trabajo con las comunidades, pero cuando llegamos al proceso de atención, ahí ya no es posible. Ese es el problema y me parece que la propuesta dentro de las metas del plan de desarrollo no resuelve ese problema, porque ese problema tú lo resuelves con un asunto que tiene que ser central en un plan de desarrollo cuyo centro es la atención primaria en salud, y es la rectoría de la Secretaría de Salud. La rectoría, teniendo en cuenta, honorables concejales, que esto es un sistema de salud privado, el 90% de la prestación de servicios de Bogotá es privado.
las EPS tienen el poder hegemónico sobre las finanzas de Bogotá. Entonces tú tienes que pensar en eso y como muy bien lo mostraba el doctor Alejandro, esto es un sistema inequitativo, ahorita el doctor Félix Martínez, donde tú tienes la concentración de servicios al arbitrio del mercado en el norte y en el centro oriente de la ciudad. Luego, la rectoría no es la coordinación, porque es que justamente eso es lo que no ha funcionado. Es decir, la crisis de la salud pública en Colombia, por la que el gobierno nacional tiene que emitir los decretos de emergencia sanitaria 538, es que las secretarías de salud efectivamente coordinan, pero coordinar no es dirigir. No es un problema de voluntarismo, porque es que lo que se pensó, antes, inclusive la emergencia lo ha desnudado, era que entonces la Secretaría citaba a las EPS, siéntese señoras EPS, colabórenos, venga señores IPS de clínicas privadas, que son el 90%, más de 10.000 prestadores, y colabórenos y ayúdenos. No, no vas a resolver la rectoría, porque eso es lo que no ha funcionado en Colombia. En Colombia se ponen 200.000 tutelas para exigir el derecho a la salud. Si las EPS hubieran ejercido la atención primaria en salud, no tendríamos desfondado el sistema de salud pública. No lo hicieron voluntariamente. La rectoría significa capacidad de inspección, vigilancia, control, sancionatorio, que ahora está en manos de la superintendencia, pero que Bogotá tendría que disponer de recursos financieros, técnicos, personal contratado para poder efectivamente compulsar esas copias a la Superintendencia de Salud y obligar a que la Superintendencia sancione. Si no hay ese poder sancionatorio, no vas a resolver esto con voluntarismo. Ese es el error de 25 años. Por eso el desplome de la salud pública. Por eso es que tuvieron que sacar el decreto 538 para darle funciones excepcionales a las secretarías de salud para poder hacer el manejo de la SUSI. Pero tenemos un problema. Llegan y les dicen, las secretarías de salud pueden hacer giros directos, pero no les dan la plata. Bogotá tiene el músculo para poder manejar los recursos, pero los demás entes territoriales. Entonces es muy importante apuntalar ese problema a la rectoría, porque si no se va a desplomar de nuevo ese programa de atención primaria en salud en materia de la resolutividad. Ahora, otro asunto que tienes que introducir en el problema de la atención primaria en salud, que no está claro en el plan. En el plan hay un vacío en términos de la formalización laboral. Es un vacío evidente que se encuentra. Yo entiendo la expresión de voluntad que expresa el secretario en términos de que eso se va a hacer, pero eso se tiene que expresar en la política pública, con mediciones específicas, con metas. Nosotros sabemos que la formalización no es un proceso que se tenga que hacer, digamos, que se pueda hacer de inmediato. Tiene que haber un principio de progresividad y en un proyecto de inversión específico, meta específica de cómo se va a formalizar. Y este personal de atención primaria en salud debe ser formalizado, debe ser una meta, porque entendamos, señores concejales, que en este momento, en un tema de pandemia, el personal de la salud se siente amenazado, con miedo. Lo que desnudó la pandemia es la debilidad del principal recurso que tiene un sistema de salud. El principal capital de un sistema de salud es su capital humano. Y lo tenemos desprotegido en Bogotá y en el país. La gente va a arriesgar sus vidas porque es que esta pandemia no es de ahora. Ya los grandes centros de pensamiento de la ciencia mundial están hablando de reproducción de otras pandemias. Mínimo esto va a durar año y medio. Y tienes que pensar en una enfermera que en un año y medio va a ir a las comunidades y que tiene que tener las condiciones laborales y de protección y bioseguridad para ir. Por eso Bogotá tiene que anticipar y proyectar un proceso de formalización progresivo en estos programas de atención para darle el incentivo al trabajador de la salud, que es el desplome. O sea, tú puedes tener toda la infraestructura hospitalaria, respiradores, ventiladores, unidades de cuidados intensivos, pero si no tienes el saber, el conocimiento, el intensivista, el recurso humano para operar, no hay sistema de salud que opere. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Los otros programas, digamos, van sobre la lógica de la atención primaria en salud, que vuelvo y repito, hay que rediscutir ese tema de los determinantes sociales. Voy a mirar aquí algunas metas. Insisto, yo veo en estas metas proyectadas acá el vacío de la formalización laboral primero. El segundo vacío que veo es el problema de la rectoría que se tiene que abordar.
Ese problema de la rectoría es un problema fundamental en el marco de ajustar el modelo de salud basado en APS. Aquí estoy viendo 100% de las EPS autorizadas para operar en Bogotá. Sí, muy importante, pero nuevamente, ¿qué te va a garantizar que esas EPS se van a subordinar a la política estratégica de salud del distrito? Eso hay que resolverlo de manera decidida y Bogotá tiene los instrumentos para hacerlo dentro del marco legal y constitucional, que es la ley estatutaria en salud. Un tema que no veo que se haya calculado es que aquí tenemos una meta y es vamos a mantener el 95% o más del sistema de aseguramiento. La promesa que se hizo con la política pública de la ley 100 es que se llegaría a la cobertura universal. Yo creo que nosotros tenemos que aspirar a la cobertura universal, pero además yo en esta meta no veo incluidas las proyecciones de la pandemia. Porficolombiana acaba de publicar un estudio donde dice que en Colombia, en el contexto de la pandemia, se pueden perder 3.2 millones de empleos. En Bogotá, el sistema de aseguramiento está fundamentalmente soportado en el empleo porque 6.344.968 ciudadanos pertenecen al régimen contributivo, es decir, su aseguramiento está ligado al empleo. Ante la caída del empleo de la pandemia, ¿cómo se ajusta eso? Eso no es problemático para otras ciudades donde mayoritariamente los ciudadanos pertenecen al régimen subsidiado, pero en el régimen contributivo hay que prever que va a haber una caída del empleo y eso se tiene que ajustar. Luego me parece que el objetivo tiene que ser la cobertura universal, pero además se tiene que pensar qué va a pasar con las personas en términos del empleo, que es un tema fundamental para ajustar el sistema de aseguramiento en Bogotá. Otro tema al que quiero referirme dentro de las metas, veo acá el tema de infraestructura hospitalaria. Evidentemente, el doctor Alejandro ha expresado que se va a continuar con las obras de infraestructura de la anterior administración. Yo quiero expresar la preocupación que nosotros hemos advertido. El mundo, los estudios que se han hecho en el Reino Unido, en las sociedades europeas, que han apelado a la construcción de infraestructura hospitalaria mediante alianzas público-privadas, han demostrado que han tenido que desmontar esta figura jurídica porque los hospitales construidos bajo la modalidad de alianza público-privada pueden costar 2 o 3 veces más de lo que costaría si lo hiciera solo el Estado. Eso está estudiado en Inglaterra y hay publicaciones sobre eso y también en Bogotá. En Bogotá, en debates de control político, el Consejo de Bogotá se ha expresado que las alianzas público-privadas son casi que imposibles de ejecutar, solo se ha ejecutado una, que constituye el 0.5% de los intentos que se han hecho. Entonces, de persistir nosotros en esta lógica en infraestructura, podríamos fracasar. Además, porque una preocupación que nosotros tenemos es que la infraestructura de Bogotá ha sido elefantes blancos, porque la capacidad técnica del distrito es muy pequeña para afrontar estas grandes licitaciones. Tú no puedes poner una licitación de mega infraestructura hospitalaria con una oficina chiquita de la Secretaría de Salud o en la gerencia de un hospital cuya misionalidad no es esa, y esa no es la experticia de un gerente hacer estas mega construcciones. Nos parece que sobre la base de estos elefantes ha sido no trasladar la contratación a órganos que sepan de eso, como el IDU u otros órganos de carácter nacional o distrital especializados en hacer seguimiento a esos procesos licitatorios. Por eso nos preocupa que esto no vaya a poder seguir adelante y nos preocupa que algunos de estos se hagan sobre modalidades que han demostrado no han avanzado en el distrito, como las alianzas público-privadas. Nos parece muy bien el tema de la estrategia de transformación digital, los servicios de integralidad y equidad de género. Evidentemente, esto tiene que estar ligado a la política de atención primaria en salud, pero es muy importante y tampoco lo veo en estas metas. Tiene que haber una política de exigibilidad del derecho a la salud. Señores, es que la realidad aquí es que aquí no es que te estén dando citas, porque sí, el sistema está diseñado para que te nieguen servicios. Entonces tiene que haber una política de rectoría y exigibilidad del derecho a la salud, porque si no esto se te queda en que tú explicas muy bien a las mujeres y cuando la mujer, por ejemplo, tiene que hacer una interrupción voluntaria del embarazo en los términos que dice la Corte Constitucional,
o cuando tiene que hacer un procedimiento de tipo ginecobstétrico, entonces aparecieron las barreras de acceso y tiene que haber un acompañamiento del Estado y del distrito para que esto sea posible. Insisto, esto es un enorme vacío que tiene el plan. Esto, digamos, ya lo habíamos mostrado. Ya para terminar, voy a hacer unas recomendaciones y conclusiones. Reconocemos el aumento del presupuesto de salud en el cuatrenio. Felicitamos que se mantenga el presupuesto en educación y que estas dos políticas sociales sean centrales dentro de la prioridad del gobierno distrital. Felicitamos que la salud se encuentre en 4 de los 5 propósitos del plan como asunto transversal, porque en un plan que se llame Nuevo Contrato Social y Ambiental, es un plan que va dirigido donde el centro es la vida. El contrato social es a favor de los seres humanos, de la vida. El contrato ambiental también. Es muy importante. Esto es sobre el tema de las alianzas público-privadas. Queremos advertir ese peligro de que nos frustremos en ese tema. Me parece que para que nosotros podamos impactar los indicadores de salud pública sobre asuntos trazadores como la mortalidad materna, la desnutrición infantil, tenemos que aplicar una política de determinantes sociales. ¿Qué significa esto? Proponemos que se cree el Consejo Distrital de Determinantes Sociales de la Salud en cabeza de todos los secretarios de despacho y que en el plan de desarrollo se visibilice desde cada sector claramente qué apunta en materia de pobreza, en materia de tributación del distrito para cambiar las inequidades, porque en el fondo de todo esto están las inequidades, de la mortalidad materna, de la salud mental, y que ese Consejo Distrital de Determinantes Sociales en cabeza de los secretarios sea un instrumento de seguimiento puntual de las metas desde cada sector, apuntando a los aportes que se hace al sector salud, que se hace a la vida, no porque yo sea salubrista. El sector salud es importante como varios porque apuntamos hacia el más elemental derecho fundamental que tenemos los seres humanos, que es la vida. El centro del plan debería ser conceptualmente el derecho fundamental a la salud, consagrado en la ley estatutaria en el bloque de constitucionalidad. Eso debería ser lo que debería regentar el plan de desarrollo y para eso deben haber mecanismos específicos de exigibilidad del derecho a la salud. El desempleo obligará a replantear la lógica de aseguramiento del país y en Bogotá. Rectoría sobre el sistema de salud para desarrollo del nuevo modelo. Vemos deficiente dentro de las metas una política de innovación, investigación estratégica desde la Secretaría. El COVID-19 ha desnudado en el mundo que la privatización de la ciencia, la investigación en salud pública ha hecho que este virus haya pasado de largo por todos los países ante la mirada impávida de la ciencia que fue cooptada por los intereses corporativos y mercantilizada. Debe haber un estudio epidemiológico de pandemias, porque se vienen mucho más, con recursos de investigación de muy alto nivel desde distritos centralizados, con las propiedades del Estado y las prioridades del Estado y la población bogotana que proyecte investigaciones y seguimientos de alto nivel en Bogotá sobre el tema de pandemias y la ciencia. Y por último, fundamental, la formalización laboral. El talento humano es el principal capital humano de cualquier sistema de salud. Tenemos que protegerlo y tenemos que hacer mucho más. Yo le puedo enviar, honorables concejales y honorable presidenta, los resultados de una encuesta que hicimos en Bogotá con la Federación Médica Colombiana del Colegio de Bogotá sobre las condiciones deplorables en las que se encuentran los médicos en este momento para la atención a la pandemia. Por eso este tema tiene que ser central en el plan de desarrollo. Muchísimas gracias, Presidenta.